día, familia hispana. Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana en WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Que por qué estoy contento y no sé qué es lo que siento? ¡Claro que lo sé! Estamos cerca de WrestleMania y no olviden que la noche oficial de camino a WrestleMania comienza ¿dónde? En Royal Rumble. Y hablando de Royal Rumble, hace unas semanas Johnny Knoxville, la estrella de Jackass, declaró que quiere ser parte de la batalla real masculina de este año, pueden creerlo. Y en el pasado episodio de SmackDown apareció justamente en el peor momento, cuando mi caballo Sami Zayn acababa de perder una lucha muy dura contra Rick. ¿Y saben para qué apareció Johnny Knoxville? Justamente para lanzar al maestro de las estrategias, mi caballo Sami Zayn, por encima de la cuerda superior. I've just been informed that Johnny Knoxville is now qualified to be in the Royal Rumble match! Ay, ay, ay. Ahora la batalla real masculina se puso un poco más loca cortesía de la estrella de Jackass, Johnny Knoxville. Ya veremos qué puede hacer un hombre que ha conseguido una carrera haciendo cosas disparatadas y aguantando palizas dentro de un ring de WWE en uno de los combates más grandes del año, Royal Rumble. Panitas mayulleros, como ustedes recordarán, nuestro campeón universal Roman Reigns no pudo defender su presea la noche de WWE Day One, por lo que Brock Lesnar fue agregado a la lucha por el campeonato de WWE y comenzó el 2022 como campeón de WWE porque venció contundentemente en una lucha fatal de 5 esquinas. En el pasado episodio de SmackDown, nuestro jefe tribal, campeón universal, jefe de la mesa, Roman Reigns, reaparece en la marca azul, pero rápidamente fue interrumpido por el recién coronado campeón de WWE y el recién contratado representante, portavoz de Brock Lesnar, y me refiero a Paul Heyman. ¿Por dónde comienzo? Falta una semana y todo se viene abajo, según veo. Roman Reigns ha dado positivo en una prueba del COVID-19. Pero cuando tú estás aislado, hay mucha gente que quisieras ver. Excepto por dos personas, Brock Lesnar y Paul Heyman. Bueno, eso no le resultó muy bien a Roman. Roman Reigns, reconóceme. El sábado pasado logré lo que yo quería. Tú conseguiste lo que querías. Ahora, ¿por qué no le damos a todos lo que quieren? Título contra título. Es una buena idea, pero no es mi idea. Y encima de eso, yo no hago negocios con gente que hace negocios con basura como Paul Heyman. ¿Cómo puedes hablarme así? Para empezar, ¿cómo conseguiste ese campeonato? ¡Yo! ¿Cómo mantuviste ese título todo ese tiempo? ¡Yo! Yo te protegí de Brock Lesnar, no porque pensara que Brock Lesnar te pudiera vencer, sino porque tú eras mi jefe tribal. ¡Y demonios! ¡Yo te amaba! ¿Y qué hiciste tú? ¡Cállate, Paul! No le hables así a él. Ok. Brock, por favor, no le hables de esa manera a él. Yo te dije que te callaras. ¡Oh, impacto de Superbag! ¡Una trampita de Reigns! Y bueno, se mofa Brock. Mientras que estaba distraído, lo conecta Roman Reigns. Entre. Bueno, Roman, yo solamente quería dejarle saber que he escogido su próximo oponente. ¿Lo escogiste? Sí, lo hice. A no ser que seas tú, realmente no me importa, porque no hay nadie en este elenco al cual ya no haya aplastado antes. Así que escoge a quien te guste, ¿está bien? Más tarde esa noche. Entre. Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta.
Marcelo, seriedad, Marcelo, porque esto es oficial, amigos. Dos de las superestrellas más condecoradas en WWE, el jefe de la mesa y el visionario, colisionarán en Royal Rumble. ¿Podrá ser el ex hermano en armas del jefe tribal quien finalmente logre quitarle el título universal a Roman Reigns? Lo sabremos cuando estos ex compañeros choquen el sábado 29 de enero a las 8 p.m. hora del Este, 5 Pacífico en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. Boletos disponibles ahora. Dicen que todo es más grande aquí, que no se metan con nosotros, porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones. Esa es la conclusión final. Aquí es donde las quijadas caen, los pies pisotean, la multitud ruge y las superestrellas se elevan. WrestleMania llama y Dallas dice, ¡oh, infierno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de 2 noches en la historia. En vivo desde Dallas, sábado 2 y domingo 3 de abril. Boletos disponibles ahora. Mis panitas mayulleros, el pasado episodio de Raw comenzó con todos los hierros. Imagínense, en el ring, un careo entre nuestro campeón de WWE, la bestia, Brock Lesnar, y su retador número 1, el todopoderoso Bobby Lashley. Eso fue de candanga con burundanga. Las cosas que se dijeron. Aquí el calor está más caliente que nunca. You know what, Brock? ¿Sabes qué, Brock? It is an honor Es un honor to finally be able to stand in here ring with you. finalmente estar aquí en el ring frente a ti. And it's an honor Y es un honor to be able to share this spotlight with el poder compartir las luces contigo. you. And as one super athlete Y como un to superatleta another super athlete. a otro superatleta, It's an honor es un honor to be able to look you right in the poder eye. verte directamente a los ojos And with all due y con respect, todo el respeto debido, tell you decirte that for 20 que years por 20 años you have been ducking Tú and running from me me. has estado esquivando, me has estado huyendo. With all due respect, Con todo el respeto, it's an honor es for me un honor para to be mí in the ring with estar en you. el ring conmigo. Ey, no debo reírme. ¿Se está pasando gracioso, Brock Lesnar? Sí. And I must apologize, Y debo Bobby, disculparme, Bobby, for the last 20 years. por los últimos 20 años. I've been winning championships in He estado this ganando ring campeonatos and in other rings. en este ring y en otros rines. So that doesn't fall on me, Bobby Lashley. Así que eso no se aplica a mí, Bobby Lashley. That falls on you. Eso te cae a ti. I don't have a clue who Yo no you tengo are idea de until quién eres I tú. met you at day one. Y hasta que te conocí, So now it's your finalmente, fault en Day One. Así que that es you tu didn't culpa climb the ladder que of no subiste success la escalera del and enter into the same éxito rings I did. y entraste a las mismas I must arenas que yo apologize, entré. Debo Bobby, disculparme, because if we Bobby, had met, porque si no hubiésemos I would have already conocido, beaten ya yo you, te hubiese and we vencido wouldn't be here right y no now. estaríamos aquí en este momento. With all due Con respect, todo respeto. let me tell you Déjame something, decirte Bobby algo, Lashley. Bobby Lashley. It's impossible Es imposible to beat Brock Lesnar. vencer a Brock Lesnar. And it's even more Y es impossible mucho más to imposible beat Brock vencer a Lesnar Brock when you're a Lesnar Brock Lesnar wannabe. cuando tú eres una imitación mala de Brock Lesnar. Y ahí se la dejó Brock Lesnar a Bobby Lashley. Carlos, debo decirte algo. Estoy impresionado con esta nueva faceta de la bestia Brock Lesnar. Porque además se le siente algo tan especial. Como que no le importa nada porque se sabe realmente en la cima del mundo. Y yo creo que Brock Lesnar está cometiendo un gravísimo error. Él no se ha percatado de quién es Bobby. ¡Ay! Están atacando a Lashley entre Cedric Alexander y Shelton Benjamin, pero rápidamente Todopoderoso se encarga de ellos. ¿Pero por qué lo están haciendo? ¡Están locos! Solamente porque Bueno, les digo que no los quería ver. Yo asumo, y esta es mi opinión personal, mi conclusión. Aparentemente les dolió mucho lo que les dijo Bobby Lashley, la humillación de la cual fueron víctimas y ahora vinieron a atacarlo, pero les ha ido pésimamente mal. Y
forma de hacerlo cambiar de parecer. Y en segundo lugar, con la rabieta que tiene encima, era el peor momento para hacerlo. Claro, porque lo que quería hacerle a Brock Lesnar se le está haciendo a ellos. ¡Claro! La bestia lo humilló y obviamente se está vengando de otros. Alexander contra el poste, movida clásica de Bobby Lashley. Calentando motores, como señale hasta ahorita, para hacerle a Brock Lesnar lo que le acabo de hacer a estos muchachos. Amigos, Bobby Lashley destruyó en segundos a sus ex aliados del negocio de desguañingar. La ira será un combustible extra dentro del fuego que Lashley lleva por dentro. La bestia y el todopoderoso están listos para chocar por el campeonato de WWE. Será una batalla de titanes en Royal Rumble cuando el todopoderoso Bobby Lashley trate de conquistar a quien Paul Heyman llama el Conquistador, Brock Lesnar. Eso será el sábado 29 de enero en el evento Premium en vivo Royal Rumble en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo. ¡Cabalga! Panitas, también sabemos que el campeonato femenino de Raw estará en disputa en el evento Royal Rumble, pero la pregunta de los 1000 top 8 es ¿quién será la retadora número 1 de Big Time Bex por su presea? ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy fácil. Ya recordarán que anteriormente tanto Liv Morgan como la superlativa de WWE, Bianca Belair, habían dicho que ellas deberían ser las próximas en fila por el título de Becky Lynch. Pero dijo también Doudrop, un momentito, un poco de por favor, paren la prensa que yo no estoy aquí pintada en la pared. No, yo también merezco esa oportunidad. ¿Cómo se resuelve el entuerto? En el pasado episodio de Raw tuvimos una tremenda triple amenaza entre Bianca Belair, Liv Morgan y Doudrop. La ganadora se enfrentará entonces a Big Time Bex por su campeonato en Royal Rumble. Fácil, ¿verdad? Un detalle muy importante. La propia campeona Big Time Bex estaba cerca durante el combate en la mesa de transmisión porque dice que de cerca se ve todo mejor. Yo creo que sí. Y en la tercera va la vencida retando a Becky Lynch. Bianca tratando de incorporarse. Aquí está con fiereza tratando de volver al combate y demostrando su enorme poder físico. Está cargando a Liv Morgan. Nunca se puede descontar la fuerza de esta mujer en ningún momento. Eso es increíble. Se sacude. No, mira, pero sigue tremendo doble rodillazo. Bianca falla con el lazo. Doudrop. Doble rodillazo para Doudrop. Está dominando a Liv Morgan ahora. Compadre, ¿cómo se volvió a sacar de encima a Bianca que la tenía lista? A punto de caramelo. Evita el lazo de Bianca. La prepara por detrás. La tiene. Y la manda a comerse el esquinero superior. Brutal impacto. Está decidida, decididísima. Y ataca antebrazo a la espalda de Bianca Belair. En una contienda no siempre se necesita ganar para impresionar. Simplemente hacer lo que tienes que hacer. Miren eso, absolutamente imparable. Para que el universo crea en ti. Y ahora Liv Morgan castigándole la parte baja de la espalda, la superlativa con fuertes golpes de antebrazo. Y Liv comienza también a ascender. ¿Qué quiere hacer? Escalerita al cielo. ¿Qué quiere hacer? Allá arriba está comprometida. Una gran movida, una movida definitiva. Aparentemente una especie de superplex. Pero ataca por la espalda ambas. Con un solo golpe le hizo daño a las dos. Doudrop. Y la peor parte se la llevó Bianca Belair con el poste metálico. Así es. Y ahora a punto de castigar con tremendo bombazo. Liv Morgan avanza. Doudrop avanza. Doudrop. Super bombazo. Rompe espina para Liv. Y se apartó. No, se le tira encima. Se le tira encima. Y ahora. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un avión. Que super planchota en la espalda de Doudrop. Pero también le hicieron daño a Liv Morgan. Pero rescata. Vean cómo la gira. Posibilidad de triunfo Bianca Belair aquí. Cómo gira Bianca Belair. Vean esto. Con esta ejecución extraordinaria. Mortal adelante para caer en plancha. Y a las dos se la lleva por los cuernos. 4.50. Chico, mira la campeona cómo se emociona viendo miren tanto la talento. cara que puso Big Time Bex. Claro, no voy a decir que se intimida, no, se impresiona, se emociona. Cubre Bianca Doudrop, 1-2, no puede, cubre ahora Liv, 1-2. Se la quita de encima Morgan, no puede creerlo Bianca Belair, que lucha. Wow, la división femenina de WWE regalándonos un evento estelar de película. ¿Y ahora qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la que tiene todavía reservas en el tanque? ¿Quién no quiere antebrazo más? Para Doudrop, antebrazo para Liv, cortesía de Bianca. Ven, Rame, lo mejor que tengas. Tremendo bombazo para Doudrop. Y ahora está a punto de castigar. Doble ala de pollo y tira al cuerpo de Liv sobre el cuerpo de Doudrop. Tiene dos víctimas por el precio de una.
pasa por encima de ella, regresa hacia atrás el salto, que planchó de encima. La superlativa crecidísima, mostrando por qué es la más de WWE. Buscando el beso de la muerte, buscando el beso de la muerte. No, Cabrera. El KOD para el Limor que va a ganar aquí. ¡Oh, no! La campeona le cayó encima por la espalda. Aquí Bianca. no hay descalificaciones. La castiga, la tira fuera del ring. Aquí no hay descalificaciones, eran las reglas. Mira, 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 ¿Por mira, qué mira, hizo Byron. eso? Byron. Uy. Más fastidioso que un zapato apretado. Déjala tranquila, que es la campeona. Le que se robó la exprese. victoria Bianca Belair. No quiere a Bianca como retadora, nos queda claro. Y sale corriendo, Becky Lynch la persigue, la superlativa. Aquí no hay descalificaciones. Ella no hizo Tratando nada de malo. salvar el pellejo. Viene al ataque, pero falla. Patada en la zona media para Becky, antebrazo en la espalda. Está hecha una energúmena Bianca y la envían violentamente sobre la mesa. Le cayó encima a nuestros colegas. Ay. Y la oportunidad va a ser aprovechada por Doudrop. Está arrastrando el cuerpo de Liv Morgan, acercándolo a la esquina. Peligro para Morgan. A mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrarlo. Enorme super sentón. La domina 1-2 y Doudrop va a enfrentar a Becky Lynch en Royal Rumble por el título femenino de Raw. Aquí está la ganadora. Doudrop, la mujer que dijo, no me la calo. A mí no se me van a seguir metiendo por delante en la fila. Yo quiero mi oportunidad. Se metió en la triple amenaza, Carlos, y mira la oportunidad que se consiguió. Bueno, pero sabemos, a pesar del esfuerzo grande que hizo Doudrop y lo que nos demostró en esta lucha, la que iba a ganar, obviamente, y claro, era Bianca Belair hasta que intervino Becky Lynch para favorecer a Doudrop. Yo no sé exactamente lo que pasa aquí. Lo que sí sé es que la campeona detesta a la mujer a la que le quitó el título en 26 segundos. En Ofensada para SummerSlam. Doudrop y ataca con va. el bombazo desarmador, pero no puede. La bloquea Doudrop y la tira a las malas contra las cuerdas. Casi desbarataron a Becky Lynch. Cabrera. Esto se pone muy peligroso para Big Time Bex, porque ahora tiene una Big Time retadora. Se ha ganado tremenda enemiga. Ay, mis panas mayulleros, Big Time Bex enfrentará a Doudrop en el evento Premium en vivo Royal Rumble cuando ponga en disputa su campeonato femenino de Raw contra una absoluta fuerza de la naturaleza, Doudrop. La campeona femenina de Raw mandó un contundente mensaje a su retadora con una portentosa cachetada, pero Big Time Bex nunca ha enfrentado a un oponente como Doudrop. Es mejor para la campeona femenina de Raw que no baje su guardia ni por un segundo o saldrá Doudropeada de Royal Rumble. ¿Cómo es Royal Rumble? Chequéalo. 30 hombres, 30 mujeres. Ellos comienzan así, con mucho de esto. Por encima de la tercera cuerda, tus pies tocan el piso, estás eliminado. ¿Y esto? ¿Se salvó el mismo? ¿Pasó eso de verdad? ¿Y esto? Pónganlos en fila y tírenlos fuera. Ellos terminan así. Desde el momento lo hizo y el ganador logra el evento central de WrestleMania. Todo en vivo desde el Dome del American Center en San Luis, Missouri, por primera vez en la historia. Esto es Royal Rumble. La lucha de Royal Rumble entre 30 mujeres. Echemos un vistazo al listado repleto de estrellas de Asia que incluye actuales superestrellas y leyendas que regresan. Rhea Ripley, Nikki ASH, las miembros del Salón de la Fama de WWE, las mellizas Velas, Shotzi, Natalia, Michelle McCool, la campeona 24/7, Dana Brooke, Carmela, la reina Selena, Mickie James, Tamina, Kelly, Aaliyah, Summer Rae, Naomi, Shayna Baszler, la miembro del Salón de la Fama de WWE, Lita, y la 13 veces campeona, Charlotte Flair. The 30 Women Royal Rumble Match. La ganadora logrará la oportunidad titular de su escogencia en el evento central en WrestleMania 38. La ruta hacia WrestleMania se inicia en Royal Rumble. La lucha de Royal Rumble con 30 damitas streaming en Peacock.
Juanitas, la ganadora de la batalla real femenina de 30 mujeres comenzará su camino a WrestleMania de una forma fenomenal. Porque no olviden que la ganadora de esta batalla real femenina de 30 mujeres puede seleccionar a cualquier campeona que desee para enfrentarla en WrestleMania en un evento estelar. ¿Pueden creerlo? Y algo curioso, la campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair, declaró que será parte de la batalla real de este año. ¡Wow! ¿Será que Charlotte Flair quiere quedarse con todo el oro femenino de WWE? ¿Será que las cosas funcionan tal y como la reina las quiere? ¡Ah! Charlotte Flair, por mayullera, siempre va a ser una ganadora, pase lo que pase. Juanitas, y en Royal Rumble será la pareja más chévere contra la pareja del empuje. El Miz y Maryse contra Edge y Beth Phoenix. ¿Qué pasará cuando los estelares se unan para enfrentarse a los miembros del Salón de la Fama de WWE en el evento Premium en vivo Royal Rumble en Peacock dentro de los Estados Unidos y WWE Network en el resto del mundo el sábado 29 de enero? Claro que sigo contento. Qué forma tan maravillosa de comenzar este camino a WrestleMania. El próximo evento en vivo premium de WWE Royal Rumble se está armando de una forma que puedo decirles que el evento será asombroso. Ay, se me chispoteó. Que consta que yo no tengo preferencias, ¿no? Yo soy un hombre imparcial, ustedes me conocen. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. Y aquí los espero la próxima semana para siempre ponerlos al día con todo lo mejor que pasa en WWE Camino Royal Rumble para ir después hacia WrestleMania. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, como siempre se despide con su grito de guerra. ¿Cómo? No. ¡Asombrosa! Por hoy me gusta más ese. Pero yo no tengo preferencias. No.